Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, agradecemos, Señor, este momento que nos brindas de, una vez más, Señor, escuchar tu santa palabra. Qué gran privilegio, qué gran bendición, Señor, el saber que siempre nos hablas cuando disponemos nuestro corazón para escuchar lo que quieres decirnos a cada uno. Te rogamos, Señor, que en esta tarde salgamos edificados, que nos hables, que tengamos, Señor, un corazón listo, apto, preparado para recibir con mansedumbre tu palabra. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de cualquier distracción y que seamos, Señor, obedientes a tu palabra. Bendice a cada hermano que ha venido en esta tarde y, por favor, Señor, obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando revisamos los llamados relatos de los evangelios, es decir, los evangelios según, recordemos, hermanos, que hay un solo evangelio, ¿no? Lo correcto sería decir el evangelio según. De hecho, así aparece en las Biblias. El evangelio es uno. Pero si tenemos relatos de los evangelios, está el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, según Lucas, según Juan. En los relatos de los evangelios de cada uno de ellos, dirigido a diferente tipo de audiencia, es común encontrar las palabras del Señor Jesucristo. No solo tenemos las palabras del Señor Jesucristo, sino también mencionan los relatos de los evangelios algunos aspectos de la vida del Señor. ¿Ha notado usted? Gran parte del contenido de los evangelios tiene que ver con el relato biográfico de la vida del Señor. Su nacimiento, su ministerio, incluso hasta su muerte. Así que entonces en los relatos de los evangelios tenemos las palabras del Señor, la vida del Señor y desde luego las obras del Señor. Milagros, señales que Él hizo que lo acreditaban como aquel Mesías que vendría. Todo esto tenemos en los relatos de los evangelios. Pero no solo tenemos mencionadas las palabras del Señor, sino que también dice la Biblia que provocaban las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La actitud que tomaban algunos hacia la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto lo vemos precisamente en este pasaje del Evangelio según Juan, en el capítulo 6. El Señor está hablando acerca de aquella ilustración que toma y cómo Él se identifica a sí mismo como el pan de vida. ¿Se acuerdan? Él mismo dice en este capítulo 6 que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Este es un relato detallado de aquel mensaje, de aquellas palabras que el Señor dijo en aquella ocasión, diciendo a los de su tiempo que era necesario comer su carne, beber su sangre. Todo este relato lo tenemos ahí en el capítulo 6. Pero no solo habla este pasaje concerniente a las palabras del Señor en aquella ocasión, en aquel gran discurso del pan vivo que descendió del cielo. También este pasaje del capítulo 6 del Evangelio según Juan registra la actitud de los oyentes frente a las palabras del Señor. Y esto lo tenemos en el versículo que leímos al comienzo, el versículo 66, donde dice la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La actitud de algunos de los que escucharon en aquella ocasión al Señor disertando, hablando acerca de que Él es el pan de vida, fue la de volverse atrás. Este pasaje nos enseña algunas de las cosas de por qué algunos se vuelven atrás. Ese es el título de mi mensaje para esta tarde. ¿Por qué algunos se vuelven atrás? Hay varias razones que registra este pasaje de por qué hay gente que se vuelve atrás. En primer lugar, tenemos en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan estas palabras. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Noten el versículo 60. Así que entonces la primera actitud, la primera razón del por qué algunos se vuelven atrás, tenemos que mencionarla bajo estas palabras: porque toman a mal la enseñanza. Miren lo interesante. Luego de que el Señor termina de hablar este pasaje, todo el capítulo 6, de haber mencionado aspectos puntuales de su enseñanza, como el pan de vida, luego de haber hablado acerca de quién era, cuál era su misión, por qué había descendido aquí a la tierra, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió.
Estas palabras el Señor las dijo en la sinagoga de Capernaum. Pero cuando termina de hablar, muchos de los presentes en aquella ocasión, en lugar de haber recibido las palabras del Señor con gozo, con regocijo, luego de haberlas recibido con un corazón dispuesto, ¿sabe qué sucedió en ellos? Comenzaron a cuestionar lo que habían escuchado del Señor. Eso es lo que dice el versículo 60, mire. Al oírlas, es decir, todas estas palabras del discurso de Juan 6, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos se vuelven atrás porque toman a mal la enseñanza. Por eso dice el versículo con el cual iniciamos, que muchos volvieron atrás. ¿Saben por qué? Porque tomaron a mal la enseñanza del Señor. Mire que están diciendo que el Señor les está hablando muy duramente. Empezaron a cuestionar la enseñanza de Él. En lugar de tener gozo, en lugar de tener ese regocijo, porque haber escuchado del mismo Señor la enseñanza, ¿se imagina eso? ¿Cómo sería la enseñanza del Señor? Con tal autoridad, con tal sabiduría, por cuanto Él era Dios manifestado en carne. Pero cuando termina de hablar, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos se vuelven atrás porque toman a mal la enseñanza. Y esto pasa incluso en las iglesias, hermano. Así sucede con muchos que no corrigen esa actitud. Toman a mal la enseñanza en sus vidas. Se vuelven críticos. Se vuelve gente que se queja. Se vuelve gente que anda diciendo de que se les está diciendo, echando indirectas, quizá cosas a ellos. Es una actitud incorrecta. Y por esa razón, algunos se vuelven atrás. La gente quiere escuchar hoy en día cosas bonitas, ¿no? Estoy seguro que si aquí habláramos de que todos van a ser ricos, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, la gente me amaría como predicador. Pero como no ese es el mensaje, nuestro fin no es engañar a nadie, nuestro fin es confrontarle lo de la palabra de Dios, hablarle de la salvación, de las cosas que tienen valor eterno, el mensaje no es muy apetecido. Y muchos entonces les pasa lo que sucedió con los del tiempo de Cristo. Comienzan a murmurar luego de que escuchan un mensaje, no me parece, falta amor. Falta quizá más de, ¿por qué siempre diciendo esto, lo otro? ¿Por qué siempre exhortando a la gente? Mucha gente entonces, cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, en lugar de recibirlo correctamente, comienzan a murmurar. Y eso fue lo que pasó en el versículo 60, mire. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto sucede incluso en las iglesias, hermanos. Muchos se vuelven críticos, quejambrosos, y tarde que temprano terminan yéndose de la iglesia por lo que se les predica. Porque somos muy duros, porque nos falta amor, porque quizá entonces no es el mensaje que esperaban ellos. Ellos quizá venían para ser motivados, alentados, pero la verdad es que se les confronta con la realidad de lo que Dios dice, de la salvación, desde luego si no son salvos, de lo que se espera de un cristiano, que dice la Biblia, y este mensaje no gusta, la gente se molesta. Y la gente decía del Señor Jesucristo, dura es esta palabra. ¿No sucede así? ¿No es común encontrar gente que se vuelve atrás y termina yéndose de las iglesias como le pasa a muchos por lo que relata el pasaje? Porque dan cabida en su vida y toman a mal la enseñanza. ¿Por qué tomar a mal la enseñanza del Señor? ¿Será que verdaderamente el Señor deseaba dañarles en su vida? ¿Será que el Señor era quizá un predicador cruel que quería ofenderles? No. ¿Quién más que aquel que el Señor Jesucristo, interesado en el bienestar de los que lo oían, y por eso les tenía que confrontar, porque para ese momento había falsedad, religiosidad y toda esa corriente que habían metido los escribas y fariseos, tenía que el Señor corregirles, pero la gente lo tomó mal y decían, dura es la enseñanza. ¿Para qué seguirla oyendo, no? Porque eso es básicamente lo que está diciendo el versículo 60. Dura es esta enseñanza o esta palabra, ¿quién la puede oír? En pocas palabras, si sigues enseñando así, Señor Jesucristo, te vas a quedar solo. ¿Quién puede oír esto? ¿No? Queremos que nos hable de cosas más suaves, del cielo, de bendiciones, de otras cosas. Y eso es lo que la gente muchas veces viene buscando a las iglesias. Hermanos, un verdadero predicador del evangelio no es tanto un motivador, a veces es lo contrario. Alguien que predica realmente la Biblia, el mensaje, como dice Pablo, todo el consejo de Dios, generalmente su mensaje no es muy halagüeño, no es muy motivador. La gente espera hoy en día una especie de coach, ¿se entiende? Un motivador personal, que lo entretenga, que le infle su ego, que quizá le diga algunas palabras lisonjeras en su vida, lo halague y lo saque a la calle motivado. Esto no es la iglesia, ese no es el verdadero mensaje.
¿Creen ustedes que el Señor era un gran motivador? Porque hoy en día no hay predicadores, hay motivadores. Para decirle a la gente, saca el campeón que tienes adentro. Sin embargo, entonces, cuando la gente es confrontada con la realidad del mensaje de la Biblia, dicen que la palabra es dura. Y toman a mal la enseñanza. Le pasó a los del tiempo de Cristo. Dura es la palabra. ¿Quién la puede oír? Y por esa razón, dice el versículo con el cual comenzamos, muchos volvieron atrás. Yo esperé que aquí en la iglesia me fueran a pachachar, a decir otras cosas, a sobarme la chaqueta. Pero aquí me confrontan, me exhortan. Y por esa razón muchos vuelven atrás. En segundo lugar, ¿por qué algunos se vuelven atrás? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? La segunda razón del por qué muchos se vuelven atrás es porque dan cabida a la murmuración. ¿Notaron que estaban murmurando? El Señor sabía, dice, sabiendo que sus discípulos murmuraban. Esta es otra razón de por qué muchos se vuelven atrás, porque comienzan a dar cabida a la murmuración, a murmurar, en lugar de haber hablado, qué bendición, qué edificación. Mire esas palabras, yo no había entendido la comparación que hizo el Señor con el pan, el maná, y diciendo que Él es el pan vivo que es. No, ¿qué comenzaron a hacer? A murmurar. No me parece, ¿cómo puede esto? Y hasta tal punto que era tal la murmuración que el Señor tuvo que preguntarles, ¿esto os ofende? Mucha gente se ofende cuando se predica la palabra de Dios. Y créame, cuando eso pasa es porque precisamente la palabra de Dios no es que nos aliente mucho, a veces ofende el mensaje de Dios. Es más, el mismo mensaje del Evangelio ofende al pecador, ¿no? Porque el pecador quiere escuchar que Él es bueno, que como no ha matado, merece ir al cielo. Pero cuando le dicen, usted es pecador, merece el infierno, eso ofende. Lo mismo sucede en la iglesia, cuando se confronta la gente con la realidad de lo que la Biblia dice, eso ofende. Y por esa razón mucha gente comienza a murmurar. La gente de aquel tiempo entonces, en lugar de haber hablado de la gran edificación que recibimos, en vez de decir, qué bendición las palabras del Señor, el mejor maestro exponiendo la palabra, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a murmurar de la enseñanza que habían acabado de escuchar. Pronto se unieron los unos para los otros a comenzar a murmurar. Y así pasa muchas veces. Créame que toda persona que sale después de un servicio, o sale diciendo que qué bendición, que fue edificado, o sale diciendo no me gustó la predicación, no me gustó lo que se dijo. ¿Cuál actitud toma usted? Porque si da cabida a la murmuración, puede pasarle lo que sucedió con los del tiempo de Cristo. Se volvieron atrás porque dieron cabida a la murmuración. Muchos de los que se han ido de una iglesia bíblica o se irán, sin lugar a dudas le han dado cabida a la murmuración. Dele usted cabida a la murmuración y le aseguro que usted no permanecerá mucho en este lugar. Comience a murmurar, comience a tratar de cuestionar todo, a tratar de decir no me gusta, no estoy de acuerdo, a buscar fallas y le aseguro que las encontrará. Incluso en este mensaje, usted podrá encontrar fallas. Y esa es la actitud que muchos toman, que es incorrecta. Y la murmuración comienza a dañar el corazón, ¿no? ¿Creen ustedes que el corazón de alguien que murmura se queda así ya? ¿Habla por hablar? ¿O comienza a dañarse? Esa persona que da cabida a la murmuración, todo le comienza a parecer mal. Esa es una característica de que la murmuración está intestando el corazón de alguien. Todo le parece mal. Si se dijo, le parece mal. Si no se dijo, le parece mal. La forma como se dijo, lo que no se dijo, lo que se debió haber hecho, lo que no se hizo. Y esa es la evidencia de que alguien ha dado cabida a la murmuración. ¿Por qué se volvieron entonces atrás los del tiempo de Cristo? Por dar cabida a la murmuración. Cuidado con la murmuración. El Señor tiene que decirles en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, de lo que acaba de decirles, les dijo, ¿esto os ofende? Terrible, ¿no? Tomaron al Señor quizá como un gran ofensor. Como a veces se toma el mensaje, la palabra de Dios a veces se toma como si fuera una ofensa. ¿Me está ofendiendo? ¿Él lo está diciendo por mí? No. Simplemente se está diciendo lo que la Biblia menciona. Cada persona tiene que mirar. Si verdaderamente se ofende es porque quizá tiene un corazón murmurador. El que murmura es fácilmente ofendible. ¿Notaron? Con cualquier cosa se ofende. Y eso pasó con los del tiempo de Cristo. Por esa razón, dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. En tercer lugar, ¿por qué algunos se vuelven atrás? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra de las razones es porque no andaban en el Espíritu. Note eso, no andan en el Espíritu. Este pasaje ha sido mal interpretado incluso por la iglesia tradicional, porque de aquí toman que es necesario participar de la Eucaristía, la comunión, para salvarse.
Porque como aquí dijo el Señor, el que no come mi carne y bebe mi sangre, lo toman literal. Ha sido mal entendido este pasaje por eso. De aquí hablan de la Eucaristía. Hay que participar de la misa, de la sangre literal y del cuerpo del Señor para salvación. Pero pasan por alto lo que hemos acabado de leer hace un momento. Cuando el Señor dice que las palabras que Él les ha hablado son espíritu. Eso es algo espiritual, no es literal. Él no está diciendo que literalmente debemos comernos su carne, bebernos su sangre. Y desde luego entonces se toman a mal estas palabras, se malinterpretan. ¿Por qué entonces algunos se vuelven atrás? Sencillo, porque no andan en el Espíritu. Mire lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Pero al no entender de forma espiritual las palabras del Señor, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron atrás. Cuando una persona no anda en el Espíritu, no va a poder entender las palabras del Señor. No está en el Espíritu, está en la carne. El Señor dice, para nada les va a aprovechar la carne, ¿o sí? La carnalidad de algunos hizo que se volvieran atrás. El Señor dice, lo que yo les he hablado son las palabras espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. Y como hay tanta carne en algunos que vienen a la iglesia, por cualquier cosita, mira, hasta por cosas pequeñas, ínfimas, se vuelven atrás. Y eso es evidencia de que no están en el Espíritu, están en la carne. Cosas pequeñas, mire, ustedes analice por qué la gente se va. No, porque me saludaron mal. No, porque no me saludaron. Porque no me miraron. Porque sí me miraron. Si usted analiza, esas son cosas pequeñas, diríamos tonterías. Y ese es el resultado de que están en la pura carne. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. ¿Por qué se ofendían? ¿Por qué murmuraban? Porque estaban en la carne. ¿Creen ustedes que una persona que tiene una verdadera espiritualidad anda sacando miles de excusas para irse, me voy de la iglesia? El que tiene excusas es porque está la carne brotando. Y su carne sacará miles de excusas. Y por esa razón, porque no andan en el Espíritu, dice la Biblia, muchos se volvieron para atrás. Quizás esa es la razón de algunos. En su vida hay carnalidad. Y créame que si no atiende la carnalidad, ¿qué cree que va a pasar? ¿Va para adelante o va para atrás? Es que la carne no quiere las cosas del Señor. Bien se lo dijo el Señor Jesucristo mismo a sus discípulos en cabeza de Pedro. Oren para que no tengan tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? O sea, su carne, si usted comienza a andar en su carne, lo va a echar para atrás. Ore para que su carne mengue y pueda andar en el espíritu. Y claro, el autosuficiente de Pedro dijo no, y se durmieron. Y cuando llegó la hora de la verdad, ahí estaba aquel que había dicho hasta si es necesario mi vida doy por usted. Y negando al Señor. Su carne, ¿no? La carne es autosuficiente. Y como esta gente no andaba en el Espíritu, cuando escucharon algo que medio les molestó, les dio en su carne, se echaron para atrás. ¿Cuánta carnalidad hay en los cristianos hoy en día, no? Es lamentable. Y debido a que son carnales, por cualquier cosita, para atrás. En lugar de avanzar, retroceden. ¿Por qué? La carne. La carne les desanima, la carne les genera pereza, la carne les va a generar miles de excusas. Y eso entonces al apóstol, si no es atendido, termina haciendo que se vayan. Hay una razón más de por qué algunos se vuelven atrás. Y creo que esta es la peor de todas, de las que hemos mencionado. Dice la Biblia en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Otra la razón de por qué algunos se vuelven atrás es precisamente porque no son verdaderamente salvos. Y creo que esta es una de las características que muchos se ven en las iglesias. ¿Por qué algunos se ven atrás? Porque no son salvos. El Señor dice, lo que yo he hablado es espíritu y es vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, o sea, incrédulos. ¿Y por qué se volvieron atrás? Porque no eran verdaderamente salvos. Los que en aquella oportunidad se volvieron atrás demostraron que no eran genuinos. ¿Es así o no es así? La Biblia enseña que pese a cualquier circunstancia, un verdadero salvo permanece. Pero hay gente que ha estado y dice que es salva y ahora no está. ¿Será que sí? Y una de las particularidades que presenta, sobre todo los relatos y este evangelio de Juan, es que cuando habla de la fe falsa de algunos, coloca la palabra fe en aoristo. Es decir, un acto en el pasado que nunca más se repite. Pero cuando habla de la fe genuina de los creyentes, lo coloca en presente. Eso lo hace así, eso está muy marcado en el texto griego. Por eso la Biblia no dice que el que ha creído es el que es salvo, sino el que cree. Siempre en presente, porque el verdadero creyente del hoy será el creyente del mañana. Y el que no es creyente hoy es porque no fue creyente en el pasado. Y esta gente decía que había creído en Cristo. Lo decía de bocas, mire, están siguiendo al Señor. No están en una cantina, no están por allá en una discoteca, no están quizá en una pandilla, están escuchando la enseñanza del Señor. Se identifican como discípulos supuestamente del Señor.
pero luego se vuelven atrás. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice, ustedes no creen. Mire, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Sigue diciendo, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no. Y estaba por ahí quién le había de entregar. ¿Quién era? Judas. Judas jamás fue un verdadero creyente, un verdadero salvo. Incluso Judas estaba ahí. ¿Por qué algunos se vuelven atrás? Porque no son creyentes realmente. Créame que lo que menos quiere un verdadero salvo es volverse atrás, ¿o no? Si usted realmente es salvo y es un verdadero cristiano, lo menos que quiere es echarse para atrás. ¿O sí? ¿Quiere usted volver a su antigua vida? Créame que si usted es salvo, lo menos que desea es eso. Es más, debería aterrarle la simple idea. ¿No le aterra a usted la simple idea de volverse a lo que usted era antes, un converso? Pero el que no es creyente, le es fácil. Yo me vuelvo a mi antigua vida. No vuelvo a ningún lado. No vuelvo a ninguna iglesia. ¿Para qué? Ya, mire, estuve en este otro lado. He andado por todo lado. ¿Para qué? Vuelvo a mi antigua manera de vivir. Quien habla así refleja de que realmente no ha experimentado conversión en su vida. Y dice el Señor que claramente Él sabía quiénes creían y quiénes no. Lo menos que quiere un salvo es dejar la iglesia, es dejar la Biblia, es dejar la oración, es dejar la santidad. Si es un verdadero creyente, si es un simpatizante, lo primero que hace es cerrar la Biblia. Gracias a Dios me liberté porque me tenían torturado con todos los domingos hablándome la Biblia y predicándome que pecador, que arrepienta, que cierra la Biblia y dice, me liberté, ahora sí, ¿sí o no? Ahora sí me liberé, ¿cierto? ¡Qué bendición! Así hay gente. Me libré de ese yugo todos los domingos, ¿cierto? Escuchar allá 9:30, 12:30, 5 a 6:30, jueves 6:30, 8:30. Me liberté, ahora sí, qué bendición. Quien piensa así es porque no ha sido un verdadero salvo. Porque el verdadero salvo lo menos que quiere dejar es la lectura de la Biblia, ¿o sí? Lo menos que quiere dejar es la oración, es el servicio a Dios. Y si no, notemos el contraste, lo que dice el versículo 67 al 69. Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire que el Señor era un tantico duro, ¿no? Es más, en otra ocasión no se tenían a preguntarle, habían cosas que no entendían los discípulos y no le preguntaban, porque tenían temor, ¿no? Porque de pronto vino por allí Pedro y le dijo algo, ¿cierto? Y lo llamó demonio, imagínense, lo llamó Satanás, no le preguntemos nada al Señor. Así pasó, ¿no? Señor, tal cosa no te acontezca. Después de que le dijo que iba a morir, iba a padecer, iba a ser sepultado, resucitar, y le dijo a Pedro, apártate, quítate delante de mí, Satanás. Si le preguntamos al Señor, mire, al bueno de Pedro le preguntó y lo llamó Satanás. Entonces, debemos mejor así. Ahora entonces, mire lo que dice, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, se redujo el número, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso solo puede ser un creyente real, un salvo. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse, imagínense. Y nadie puede inculpar al Señor de carente de amor, ¿cierto? Porque la gente siempre anda diciendo, no, es que falta amor. Mire las palabras del Señor. No les dijo, por favor, no se vayan. Ya se han ido un poco. Y el Señor les dice a los 12, se voltea y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Adelante. Tremendo, ¿no? Y vienen esas palabras tan formidables del apóstol Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Verdaderamente eso no lo puede decir alguien que no ha sido salvo. El salvo dirá siempre eso, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos, imagínense, tremenda afirmación. Y los otros hace rato ya se habían ido. De toda esa multitud ya se habían ido. Porque murmuraron, porque se ofendieron, porque el Señor dijo lo que dijo, porque como que fue fuerte con ellos, etcétera. Les dijo carnales que no andan en el espíritu, ya se habían ido. Y quedaron los 12. Y es más, hasta estaba el aguantador de Judas, porque ahí estaba, ¿no es que sea parte de los 12? Este fue más aguantador que los otros. Inconverso, pero aguantó. Tremendo, ¿no? ¿Ustedes también quieren irse? Y viene la respuesta de Pedro. Esa debería ser la respuesta de cada creyente. ¿Por qué algunos se vuelven atrás? Porque no son salvos. Esto es lo más triste de todos, hermanos. La más terrible de todas las razones. Mucha gente se vuelve atrás, deja de congregarse, asistir a la iglesia porque son inconversos. Créame, no hay otra razón. ¿Cuál otra puede usted decirme? No es que se desanimó, el Señor toma a trabajar en esa vida y lo trae otra vez. No, se fue otra vez, pecó, el Señor lo disciplina, lo lleva a que corrija su pecado y lo vuelve a traer. ¿Cuál otra puede ser la razón? La razón es, no hay salvación. Si usted quizá está pensando, me voy, más que pensar si se va o no se va, yo le invito a que piense en el asunto de su salvación. ¿Es usted salvo? Me voy. Piense en eso, porque eso solo viene a la mente de alguien inconverso. Piense nomás en eso. Irse
perderse el privilegio de escuchar al Señor Jesucristo, hermanos, al mejor maestro de todos. Tremendo, ¿no? Así que entonces esta es la más triste de todas las razones. Algunos se van o se han ido porque precisamente no han sido salvos, no se han convertido realmente. Pasan por discípulos porque dicen los discípulos, pero eran falsos. Y hermanos, hay algo muy interesante en este pasaje. ¿Y sabe qué es? Es muy claro que a medida que se va comenzando a exponer la Biblia y a enseñar lo que Dios dice, créame, que a veces no aumenta el número, disminuye. Ese es un engaño que tienen por allá en algunos lugares. No, pues si exponemos la Biblia como que aumenta el número, créame que no. A no ser que esa gente sea salva. Pero a la medida, cuando usted comience a hablar de disciplina, de santidad, la gente comienza a decir, no, eso es muy duro, no hay amor, no, nadie me quiere, ¿cierto? Y comienza a bajarse, se echan unos para atrás. Otros están un poco, aguantan, pero también se van. Así pasa. Pero si hacemos de la iglesia un circo, hermanos, esto se llena. Pero cuando se comienza a exponer la Biblia, como es, a trazarla, cuando comienza a calar el dedo en la herida, cuando comienza a ser confrontado, ahí vemos. Y aquí el número redujo, no aumentó. ¿Qué concepto errado tiene la gente, no? ¿Qué le dirían al Señor los predicadores de multitudes al Señor Jesucristo? Mal predicador, porque mire, las multitudes y predicó un mensaje y se redujeron, quedaron 12 nomás. Los predicadores de multitud son los que predican y 3,000 llegan, ¿sí o no? Porque son motivadores, porque le dicen, no, tu hermanito, tú puedes, Dios te ama y sigue así, ¿cierto? Para esa gente el Señor un mal predicador, porque predicó de una multitud, 12. De una gran multitud, una gran muchedumbre, como hablan hoy en día de multitudes, y quedaron 12. Cuando se comienza a predicar y a enseñar la Biblia, el número a veces reduce, no aumenta, ¿no? Y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque está manifestando la fidelidad, la fiel adherencia a la palabra de Dios. Ese es el resultado, esa es la obra del Espíritu. Y algunos dirán, no, ¿cómo hace la obra del Espíritu? Sí, Señor. Porque algunos llaman la obra del Espíritu que se llene esto de gente inconversa y todo, ¿cierto? Supuestamente salvos y que ahí vamos para el cielo y nada de fruto de nada. Y mire cómo estamos, mire cómo Dios nos está bendiciendo, está aumentando. No, Señor. La obra del Espíritu es esa. Cuando se comienza a enseñar la Biblia, a ver el número reduce. Y esto se comprueba muy fácilmente, ¿no? Tomando la misma figura. Si usted analiza y pone en la balanza, piense nomás en la vida de Jonás y en la vida de Jeremías. Estos dos profetas, ¿no? Según el lenguaje de la gente de hoy en día, ¿sabe cuál fue el gran predicador? Jonás. ¿No es que se convirtió todo Nínive? Predicó y toda esa multitud, esa gente se convirtió. Y Jeremías no, mal predicado porque casi ni convirtió a nadie. Hasta lo echaban en una cisterna ya. Su familia, toda la gente, todos lo odiaban. Entonces, el mejor, que gran predicador Jonás. Eso delante del hombre, pero delante de Dios, ¿quién fue más fiel? ¿O no? Porque mire Jonás, ¿quién fue? Rebelde, pago mi pasaje, me voy para Tarsis. Y no fue hasta que el gran pez lo botó en tierra que ahora sí fue. Y después de que predicó y se convirtió, hasta estaba bravo porque el Señor no destruía Nínive. Entonces, según el criterio de la gente, Jonás era un gran predicador de multitudes, de avivamiento, porque todo el mundo se convirtió. Y el pobre de Jeremías, un mal predicador porque ni se convirtió nadie. Mire cómo los valores de Dios son diferentes a lo de la gente. Hoy en día los grandes predicadores son los que salen en televisión. 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 2,000, 1,500, 600. Esos son los grandes predicadores. Y la gente va y los ovaciona. Y el que predica por ahí a 20, no, eso es un mal predicador. ¿Cómo es la cosa según Dios? Y aquí se ve lo mismo en el caso del Señor Jesucristo. El mejor predicador, porque créame, no hay maestro ni predicador como el Señor Jesucristo. Y predicó y quedaron 12, imagínense. Así que entonces tampoco puede alarmarse un predicador porque predique y se reduzca el número, ¿o sí? Desde que se esté siendo fiel a la palabra de Dios, ahí está el resultado, ¿no? Porque la gente cree que predicar, según la voluntad de Dios, es que se predica y esto se llenó y se tocó colgarlos en las paredes, Eso es lo que la gente cree que es el resultado de Dios. Pero ahí el resultado de Dios es lo contrario, ¿no? Se predica lo que es esto y el que no es, tremendo, ¿no? No pasó esto así, pero mucha gente se vuelve atrás, precisamente porque no son salvos. Miremos lo que dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué los de aquel tiempo se fueron? ¿Volvieron atrás? Porque no eran verdaderos. Hasta el fin, un verdadero creyente perseverará. ¿Y sabe por qué persevera? Porque el Espíritu de Dios lo lleva a perseverar. Esto no es porque somos muy fieles, sino porque el Espíritu de Dios nos lleva a perseverar, ¿o no? ¿No siente usted que cuando comienza a dejar la Biblia como que algo lo está ahí empujando? ¿No le pasa? Si no le pasa, preocúpese.
Cuando deja de orar, como que es el Espíritu de Dios. Esa es la conversión y la salvación. Pero el que dice, a mí no me pasa nada de eso, pues claro, es porque nada ha pasado en su vida en cuanto a la salvación. A mí no me sucede nada de eso. Precisamente es porque no ha sido un real cristiano. Capítulo 6 de Juan. Entonces, este grupo de gente se volvió atrás, precisamente porque dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis? Mire ese queréis. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro manifestó que lo que menos quería era volverse atrás, ¿o sí? Mire la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor. Y mire que está en signo de pregunta, en interrogación. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda respuesta, ¿no? Para decir eso es porque precisamente alguien que tiene convicción y ha creído realmente ya ha sido salvo. De lo contrario, sí, yo me voy también, esto se puso feo, ¿sí o no? El Señor Jesucristo se puso como pesado con esto que está hablando y tienen razón los que dicen que la palabra es dura, que como que sí, tienen razón, yo también me voy. ¿No? Así hay mucha gente que se deja contaminar fácilmente. Oiga, como que es verdad, ¿cierto? Yo me voy a un lugar donde sean como más amistosos conmigo, no, me voy. Pero dijo, no Señor, ¿a quién iremos? En pocas palabras, Señor, así nos eches, aquí vamos a estar. Tremendo, ¿no? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos conocido y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta, como dije, es la más terrible razón de por qué algunos se vuelven atrás. Y es que es claro, según la Biblia, no se es salvo porque se persevera. Como algunos dicen, el que persevera hasta el fin será salvo. Eso no significa eso. Pero sí la perseverancia es una evidencia de la salvación, es al contrario. El salvo persevera. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El salvo. El que no es salvo, usted lo puede tener 3 meses aquí sentado en la iglesia, quizá 1 año. Algunos puede que aguanten más. Judas aguantó 3, 4, 5 años. Y después se va. El punto ¿es usted realmente salvo? Porque si usted no es salvo, créame que no va a aguantar mucho. Es más, todo lo que escuche de Dios, de su palabra, le va a chocar. Porque ese es el problema que tiene el no salvo, choca con la Biblia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Cómo así que tengo que poner en primer lugar al Señor y después mi trabajo y después esto? Y chocan con eso. ¿Cómo así que tengo que dejar la música, esos boleros que a mí me gustan tanto? ¿Cómo así? Y comienza a chocar con eso, ¿no? ¿No ha escuchado usted eso? ¿Y cómo que tengo que dejar si a mí me gusta de vez en cuando tomarme una cerveza? Yo no creo que sea malo. ¿Y cómo que tengo que dejar el cigarrillo? ¿Y cómo que...? Y así la gente, ¿no? Chocando con eso. ¿Por qué creen? Porque no es salvo. Y entonces cuando escucho un mensaje de que, mire, hay que dejar la música mundana, no se ofende. Son extremistas, son religiosos, es que son muy fanáticos. Y aguanta un tiempo y después se vuelve atrás. En este día entonces, ¿está usted consciente de por qué mucha gente se vuelve atrás? Quizá hayan otras razones, pero he mencionado algunas a la luz de lo que dice aquí este pasaje. Algunos se irán o se han ido de la iglesia por estas razones. Y aquí sería muy afín traer a colación las palabras del Señor una vez más. Mire, Juan capítulo 6, versículo 67, la segunda parte. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es muy oportuno en este momento traer a colación estas palabras para usted que me escucha. ¿Usted también se quiere ir? Métete nomás en eso. ¿También usted se quiere ir? Yo me voy. Analice por qué. Y le aseguro que si usted ha nacido de nuevo, es salvo, no tiene razones. A no ser que se vuelva una secta que me están diciendo que tergiversaron la Biblia, que negaron. Ahí sí, huya. Pero del resto, no. ¿Qué razones tiene entonces para volverse atrás? Si usted mira, todas estas razones son inválidas. Y tal vez sea su experiencia la primera, la más importante que debe usted tener en cuenta, y es revisar su salvación. Una persona que se va de la iglesia por causa del hombre es porque no entró por causa de Cristo. Piense nomás en eso. Si usted ingresó a la iglesia por causa de Cristo se queda. Si entró por causa de un hombre, por causa del hombre se va. Así que, ¿cuál es la causa por la cual usted ha venido a este lugar? Y la pregunta una vez más para cada uno de nosotros. ¿También quieres irte? Ojalá dijéramos como Pedro, Señor, ¿a quién? Ojalá usted dijera, ¿a dónde voy a meterme una secta? De eso hay harto. Ojalá dijéramos verdaderamente, Señor, aquí estoy, ayúdame a atender quizá mi carnalidad, porque por eso ando así, murmurando, ofendido, quejambroso, todo cuestionando. Ayúdame a atender eso y que pueda yo afirmarme y afianzarme en tu voluntad en este lugar. Esa haría ser la actitud correcta de cada uno. Vamos a orar, colóquese en pie, hermanos. Incline su cabeza y mediten esto. ¿Qué actitud toma usted cuando viene a la iglesia? Cuando escucha la palabra de Dios. Recuerden, los que escucharon aquel mensaje del Señor se ofendieron, murmuraban, se molestaron. Y eso llevó a que se volvieran atrás. Otros, aunque estaban allí, la realidad es que no duraron mucho tiempo porque no eran salvos.
¿Qué quiere usted hacer? Ojalá su deseo fuera fielmente perseverar. Perseverar en obediencia al Señor, en fidelidad, en entrega a Él, hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que usted parta de este mundo. Oremos. Señor Dios, Padre de la gloria, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor, y por llevarnos, Señor, a meditar en aquellas razones por las cuales algunos se vuelven atrás. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud correcta, a tener docilidad, a ser enseñables, a no actuar como los del tiempo en el que tú estuviste aquí en la tierra. Tomaban a mal tu enseñanza, murmuraban, se ofendían y volvieron atrás. Todo, Señor, porque incluso no hayan experimentado una real conversión. Queremos, Señor, el perseverar en obediencia, en entrega a ti. Nos unimos, Señor, a las palabras del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra y hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo, el Salvador. Gracias por eso. Te ruego, Señor, que obres en cada corazón en esta noche y que cada uno de los presentes, Señor, pueda tomar la firme decisión, partiendo de la experiencia y la salvación, de perseverar y afirmarse en tu voluntad en este lugar. Gracias por la iglesia local, por habernos colocado en este lugar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles y amarte y honrarte. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.